Hola a todos, en este nuevo video tutorial voy a explicarles un poco sobre la máquina de inducción o como también se conoce, máquina asíncrona. En estos videos pues vamos a estudiar o les voy a explicar en principio el funcionamiento de la máquina vista como motor y vamos a tener en cuenta que como motor me va a presentar dos velocidades diferentes. Una va a ser N sub S, que es la velocidad de sincronismo. ¿Qué quiere decir eso? Es la velocidad a la cual van a estar girando nuestros campos magnéticos o los campos magnéticos alrededor del estator, y la n sub m, que va a ser la velocidad del motor, y la velocidad del motor es la velocidad mecánica que yo puedo apreciar directamente en el eje del motor. Ahora, existe un parámetro que me va a relacionar estas dos y va a ser el parámetro S, que se va a llamar deslizamiento, el cual va a ser igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor sobre la velocidad de sincronismo. Esta S es un valor que va a ser menor o igual a 1 y mayor que 0. Menor o igual a 1 va a ser cuando la velocidad del motor sea igual a 0, y en este caso vamos a estudiar el motor o todos los parámetros de arranque del motor. Y en este caso, 0 es cuando la velocidad del motor tiende o trata de alcanzar a la velocidad de sincronismo. Ahora, para analizar el modelo del circuito equivalente, que va a ser algo muy similar a un transformador, vamos a obtener primero una tensión de entrada y una corriente de entrada. Es decir, estos van a ser los parámetros de alimentación. La corriente de entrada va a estar pasando pues por una resistencia y una inductancia propia de las bobinas de la armadura. Después llega un punto, y en este punto particular pues vamos a tener una componente de esa corriente que se va hacia el núcleo, que va a ser toda la parte de magnetización, y por inducción vamos a tener una I2, que es una parte de la corriente I1 que va a pasar directamente al rotor. Por ende, X2 y R2 van a depender directamente del bobinado del rotor. Y esta S va a depender de la relación entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del motor. Ahora vamos a tener en cuenta el estudio de potencia en el motor para poder identificar cada uno de todos los parámetros. Entonces, vamos a estudiar la potencia de entrada, es decir, la potencia con la cual yo voy a estar alimentando el motor, y la potencia de salida, y en muchos casos o bibliografías, esta potencia también la van a llamar como potencia del eje o como potencia flecha. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a obtener unas pérdidas de potencia y vamos a estudiar cada una de ellas. La primera pérdida de potencia que nosotros vamos a encontrarnos va a ser la pérdida en el estator, que va a ser las pérdidas en el cobre que se pierden al pasar por esta resistencia. Estas pérdidas en el estator van a ser igual al número de fases, es decir, si es un motor monofásico o trifásico, multiplicadas por la magnitud de I1 al cuadrado por R1. Después vamos a encontrarnos con una P sub M, que serán unas pérdidas en el núcleo, que va a ser igual al número de fases multiplicados por la I sub C al cuadrado por la R sub C, es decir, las pérdidas gracias a esta componente. Es importante aclarar que en algunos libros o en algunos ejercicios estas pérdidas se consideran nulas o simplemente no se consideran. Después de esto vamos a obtener en este sector una potencia que va desde este punto hasta este punto, y va a ser la potencia en el entrehierro, que también en muchas bibliografías se pueden encontrar como P a sub G. Estas potencias o pérdidas en el entrehierro
pues podemos observar que simplemente va a ser la potencia de entrada menos la sumatoria de las pérdidas, que sería la potencia del estator, más las pérdidas en el núcleo. Después de ello vamos a tener unas adicionales, que son las pérdidas en el rotor, y las pérdidas en el rotor por fórmula las podemos calcular como el número de fases multiplicados por la magnitud de I2 al cuadrado por R2, es decir, necesitamos calcular esta I2. Y para finalizar, vamos a tener aquí unas pérdidas rotacionales o pérdidas por fricción. Estas pérdidas rotacionales generalmente son constantes y las da el fabricante o las va a dar el ejercicio. Ahora, hay una pérdida o una potencia en ese sector que la vamos a llamar potencia mecánica o potencia desarrollada. Esta potencia mecánica o esta potencia desarrollada pues va a ser igual simplemente a la potencia mecánica, va a ser igual a la potencia en el entrehierro menos las pérdidas en el rotor. Y al final, esta potencia flecha o esta potencia de salida pues va a ser igual a la potencia mecánica menos las potencias o las pérdidas rotacionales. Ojo, no van a confundir las potencias rotacionales con las potencias o las pérdidas en el rotor. Ahora vamos a analizar estas pérdidas de potencia con sus respectivas fórmulas. Entonces iniciemos acá en una nueva página. Las primeras potencias que yo me voy a encontrar pues va a ser la potencia de entrada, y la potencia de entrada, como lo dijimos, va a ser el número de fases multiplicado por la parte real de ¿quién? De la tensión de entrada, que va a ser B sub 1 por I sub 1 conjugado. Entonces esta va a ser la potencia de entrada y esta potencia va a ser en vatios. Después voy a obtener las pérdidas en el estator, y las pérdidas en el estator va a ser igual al número de fases por la I1 al cuadrado por la R1, y nuevamente esto va a estar en vatios. Después tenemos otras pérdidas que van a ser las pérdidas en el núcleo, y estas pérdidas en el núcleo pues va a ser igual al número de fases por la I que pasa por la parte resistiva del núcleo, la I sub C, al cuadrado multiplicado por la R sub C. Recordemos que estas pérdidas de potencia son opcionales, es decir, algunas bibliografías o algunos ejercicios asumirán que estas pérdidas no están presentes porque no nos van a dar el valor de R sub C. Después ya vamos a obtener unas pérdidas o una potencia, más bien, llamémosla, en el entrehierro, y esta potencia en el entrehierro pues va a ser igual a la potencia de entrada menos la sumatoria de las pérdidas, es decir, las del estator más las pérdidas en el núcleo. Importante, también vamos a tener una fórmula para poder calcularlas, y la fórmula va a ser igual al número de fases multiplicado por la magnitud de I sub 2 al cuadrado, es decir, la corriente que se induce al rotor, por R2 sobre S. Recordemos que S es el deslizamiento. Después de ello vamos a tener nuevamente otras pérdidas. Van a ser las pérdidas en el rotor, y las pérdidas en el rotor por fórmula va a ser igual al número de fases por la corriente I2 al cuadrado por R2. También podemos encontrarla de otra forma y podemos decir que las pérdidas en el rotor va a ser igual al deslizamiento multiplicado por las pérdidas o por la potencia en el entrehierro. Vamos a obtener después una potencia que va a ser la potencia mecánica
Y recordemos que también esta potencia mecánica en algunas bibliografías la llaman potencia desarrollada. Entonces, la potencia mecánica o la potencia desarrollada pues va a ser igual a la potencia en el entrehierro menos las pérdidas en el rotor, y también podemos calcularlas por fórmula como 1 menos el deslizamiento multiplicado por la potencia en el entrehierro. Listo. Vamos a obtener unas pérdidas adicionales que también algunos libros la toman, otros la desprecian y generalmente son constantes. Las pérdidas rotacionales o pérdidas por fricción. Estas pérdidas pues, van a ser constantes, es decir, no vamos a tener una fórmula para calcularlas, aunque sí van a depender de la velocidad del motor, pero por ahora las vamos a tomar como constantes, es decir, va a ser un dato que el ejercicio no los va a dar. Si no lo da, pues asumimos que estas son cero y vamos a obtener la potencia que al final nos va a servir, que va a ser la potencia en el eje. Recordemos que algunos la van a llamar potencia flecha, algunos la van a llamar como potencia de salida, y esta potencia de salida pues va a ser igual a la potencia mecánica menos las pérdidas rotacionales o por fricción. Manera de consejo, analice muy bien las pérdidas rotacionales porque generalmente las confunden con las pérdidas en el rotor. Ahora, todas estas potencias pues van a estar dadas en vatios, pero uno de los ejercicios finales, como está vista como motor, es poder estudiar el par en el eje, es decir, el par o el torque que él va a poder desarrollar. Vamos a hablar del par mecánico o del par en el eje o el par flecha. En este caso va a ser igual a la potencia en el eje sobre la velocidad del motor. Ojo, esta velocidad no está dada en revoluciones por minuto, sino esta velocidad está dada en radianes por segundo. Y las unidades de este par mecánico o este torque en el eje va a ser igual a newton metro. Listo. Si es par mecánico, pues va a ser igual a la potencia mecánica sobre la velocidad del motor, y también va a estar dada aquí en newton metro. Importante, la potencia en el eje o la potencia flecha en algunos casos puede ser igual a la potencia mecánica, cuando las potencias rotacionales o las pérdidas rotacionales tienden a cero. Bueno, ya llegando hasta esta parte final, creo que he olvidado darles algunas fórmulas importantes y es con respecto a las velocidades. Entonces, podemos calcular en principio la velocidad de sincronismo, es decir, la velocidad de sincronismo en un motor, en una máquina de inducción, va a ser igual a 120 por la frecuencia eléctrica, es decir, la frecuencia a la que esté trabajando el motor, sobre el número de polos. Y las unidades de estas van a ser revoluciones por minuto. También voy a poder calcularla o calcular la velocidad de sincronismo, pues ya no dado en revoluciones por minuto, sino en radianes por segundo, y sería igual a 4pi por la frecuencia eléctrica sobre el número de polos. Y esta va a ser igual a, o las unidades de ella van a ser radianes por segundo. Y recordemos que yo puedo encontrar una relación entre las velocidades, es decir, el deslizamiento va a ser igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor sobre la velocidad de sincronismo. El deslizamiento va a dar lo mismo si lo calculo en RPMs
porque al final se van a cancelar las unidades y es adimensional, o si hago el ejercicio con la velocidad dada en radianes por segundo. Es lo mismo, velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor sobre la velocidad de sincronismo. Bueno, para no hacer tan largo el ejercicio o el video, los dejo hasta acá y nos vemos en un próximo video donde resolveré unos ejercicios sobre potencia. Para finalizar este video, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.